Aquí estamos. Bueno, esta actividad viene a compartir los resultados que los miembros de América Latina que están aquí presentes, el Taller Ecologista de Argentina, la Alianza Basura Cero Chile, la Alianza Basura Cero Ecuador, Fundación Acción Social FAS Panamá, eh, vienen a mostrar los resultados que luego de sus investigaciones han realizado sobre este tema específico, que es un tema que enmarca la campaña global que tiene Gaia en todas las regiones del mundo en relación a baterías eléctricas. Gaia está en este momento y ya hace 3 años aproximadamente trabajando en todas estas regiones. Voy a pasarlo rápido porque gran parte de los que estamos acá somos miembros, simplemente lo menciono porque la perspectiva de la que los miembros en América Latina van a hablar está vinculada a cómo la transición energética afecta y atraviesa nuestra región latinoamericana. En líneas generales, sabemos que la transición energética en la que está atravesando el mundo va a requerir baterías, baterías para la movilidad eléctrica, baterías para la transición energética concretamente, pero fundamentalmente para la movilidad eléctrica, porque la mayor parte de la demanda de los minerales hoy se están utilizando para la fabricación y el diseño de baterías eléctricas. Minerales como el litio, minerales como el níquel, entre otros, están siendo extraídos y utilizados en gran demanda, fundamentalmente para la transición que el mundo está haciendo. Y por otro lado, lo que está sucediendo con esta realidad de transición en relación a la generación de los residuos, ¿no? Un tema que en muchas oportunidades en las discusiones que se tienen vinculadas a la movilidad eléctrica o a la transición energética no se tiene en cuenta. ¿Qué pasa con el fin de vida útil de las baterías, con las sustancias peligrosas? ¿Qué sucede con las tecnologías de reciclado, con los estándares ambientales que se vinculan a la gestión de este tipo de residuos? Gaia ha estado trabajando en estos últimos años en la investigación sobre el conocimiento técnico en relación a las baterías, al diseño, a las sustancias, a la tecnología que se usa para el diseño de las baterías, si es o no eficiente, qué sucede en el inicio del ciclo de vida en el diseño de este producto que tiene que ver con la actividad extractiva, involucrar los miembros, o sea, esta campaña global que Gaia ha comenzado en todo el mundo y en todas las regiones en relación a este tema, y por último, el desarrollo de estrategias e investigaciones que, repito, en este caso los miembros de América Latina vienen a mostrar. Quiero mencionar esta perspectiva y quedarme con esta imagen, que es lo más importante, o por lo menos lo que consideramos como la columna vertebral en relación a las baterías eléctricas en general, porque cuando uno habla de transición energética o cuando uno habla de baterías eléctricas, son temas realmente grandes que abordan distintas perspectivas desde el diseño y la actividad extractiva que se hace de los minerales para diseñar y fabricar este tipo de baterías, hasta los siguientes procesos de reutilización, si es que existen o no, de reciclado, si es que existen o no, cómo se hacen esos reciclados y fundamentalmente bajo qué modelo de producción y consumo estamos transitando en el mundo en relación a este tema, ¿no? Y digo esta imagen, y con esto termino presentando a quienes van a exponer hoy, porque esta sigue siendo la imagen de Zero Waste, sigue siendo la imagen del paradigma de basura cero que Gaia propone y que tiene que ver con un paradigma que involucra todo el ciclo de vida de estos productos, no solamente la batería como residuo en su fase de reutilización, sino
digamos, la posibilidad de discutir o de hacernos preguntas también fundamentalmente en nuestra región, que está atravesada por reservas de litio que tenemos en el norte de Argentina, de Chile, de Bolivia, reservas que abastecen la demanda de la transición para otros países. Entonces, la posibilidad de hacernos preguntas también sobre todo el ciclo completo de este tema y cómo se involucra eh, los valores que tienen que ver con una transición justa para nuestra región. Los países, aquí están los países que hoy van a estar exponiendo. Como les dije, cada uno ha trabajado sus investigaciones, perdón, en relación a distintos objetivos. Digamos, ahora vamos a escucharlos. Chile y Argentina han propuesto proyectos que tienen que ver con la narrativa de la transición climática, cómo es esa narrativa, qué pasa en los territorios, al igual que Ecuador, de analizar qué es lo que sucede en Ecuador respecto a la narrativa de los vehículos eléctricos y las preguntas que aparecen en relación a esto, y Panamá, que ha hecho una investigación sobre regulaciones, cómo está parada América Latina frente a las regulaciones que existen las baterías eléctricas en relación al resto del mundo. Bueno, le doy la palabra entonces espero haber cumplido los tiempos, Jorge Chemes, del taller ecologista. Buen día, hola a todos y todas. Queríamos agradecer este espacio para compartir el trabajo que realizamos. Vamos a contarles sobre un análisis crítico sobre la movilidad eléctrica en el marco de las narrativas de transición energética en Argentina. Todo lo que les vamos a compartir se encuentra volcado con mucha más profundidad en un documento que entregamos como resultado de este trabajo conjunto de unas 70 páginas. Por tanto, quien desee profundizar tiene ese documento y desde ya que estamos abiertos a recibir sus consultas e intercambiar ideas al respecto. Si hablamos de baterías en el marco de la transición, inevitablemente estamos en nuestro trabajo, lo llevamos inevitablemente a la cuestión de la movilidad. Y la movilidad en América Latina es central abordarla para pensar una transición energética, ya que casi el 40% de la energía que consume América Latina y el Caribe está destinada al transporte. Por lo tanto, abordar esta cuestión es sumamente central. Aquí lo que le estamos mostrando para analizar las cuestiones de narrativas, en el mapa en rojo tenemos la movilidad particular, en azul tenemos la movilidad pública, de transporte público, y en amarillo la movilidad activa, que puede ser caminar, bicicleta, monopatines, etc. Lo que vemos que en el norte global hay una mayor preponderancia a la movilidad eléctrica. Y desde el norte global es que termina bajando un discurso, una narrativa de transición hacia la movilidad eléctrica individual. Esto es del mismo estudio que les mostraba anteriormente, que lo vemos por continente, y se resalta nuevamente en este triángulo de la movilidad cómo los países del norte global, tanto en América del Norte o Europa, tienen y Estados Unidos particularmente, tiene prácticamente el 100% de la movilidad llevada hacia la movilidad individual. Europa tiene bastante movilidad individual y bastante movilidad activa, dependiendo de la ciudad. Cada puntito que ven en pantalla es una ciudad de ese continente, mientras que América Latina gravita en el centro de la movilidad entre pública, movilidad individual y algo de activa, ¿sí? Entonces, en el momento de pensar una transición hay que ver cómo movemos, cómo hacemos gravitar dentro de ese triángulo hacia una movilidad más activa de menor emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el caso concreto de América Latina y el Caribe. Es importante resaltar que en el mundo hay una gran inequidad en el acceso a la energía. Lo que vemos en la pantalla es el consumo per cápita de energía. En las barras amarillas tenemos los países desarrollados, con un 18% de la población mundial, y vemos los países no desarrollados con un 82% de la población mundial, y los países desarrollados consumen casi 5 veces más energía per cápita. Y por ejemplo, Estados Unidos consume el doble de energía que la Unión Europea, que un habitante de la Unión Europea, 4 veces más que la media mundial.
17 veces más que un habitante de la India y casi 50 veces más que un habitante de Bangladesh. Entonces hay una fuerte inequidad en el consumo de energía en el planeta. En este sentido, entonces, es que se encuentran dos narrativas, todo esto está fundamentado y desarrollado en el documento de transición energética. Una es la transición energética corporativa, hegemónica, y otra es la transición energética popular, un poco surgiendo de movimientos sociales. La primera conceptualiza una crisis ambiental y en función de una crisis ambiental es que busca soluciones tecnocráticas en la transición energética. La transición energética popular ve una crisis civilizatoria, una policrisis, no solamente una crisis ambiental. Entonces, en este sentido, las posibles soluciones planteadas son diferentes. La transición energética corporativa se centra, coloca la energía en la esfera de la mercancía capitalista, mientras que la transición energética popular pone a la energía como derecho, es decir, sumamente necesaria para satisfacer necesidades básicas. En esto, la transición corporativa impulsa un cambio individual y a su vez liderado por grandes corporaciones. En este sentido es que se halla, por ejemplo, tener un auto eléctrico que con esto vas a salvar el planeta. Mientras que la transición popular plantea un cambio colectivo y con justicia socioambiental, o sea, da cuenta de las asimetrías en el impacto del cambio climático entre el norte y el sur global. Entonces, en este sentido y referido a la movilidad, se plantea más cuestiones de movilidad de tipo activa, como puede ser la bicicleta o traslado a pie, y a su vez le da una fuerte preponderancia a el transporte colectivo, el transporte público. Y ahí encontramos un poco la narrativa del automóvil eléctrico individual y la movilidad eléctrica tal vez colectiva. Estas son dos grandes diferencias que se pueden hallar. Todo esto está mucho más desarrollado en el documento que les comentaba anteriormente. Por lo tanto, la transición energética corporativa nos hace correr detrás de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero con una lógica mercantil capitalista y con una lógica de crecimiento infinito en el consumo de energía. Mientras que la transición popular plantea la cuestión de la disminución de los gases de efecto invernadero, pero con justicia socioambiental. Es sumamente consciente que un 10% de la población es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay responsabilidades que son necesarias atender al momento de los mecanismos de exigibilidad y el planteo de desarrollo. Este informe da cuenta que 100 empresas fueron responsables en el 2017 del 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos de tecnologías renovables en la transición energética, estamos hablando de demanda de minerales estratégicos y el vehículo eléctrico es el que más eh, minerales demanda, entre ellos litio, ¿sí? La Agencia Internacional de la Energía plantea que si queremos llegar a net cero, cero emisiones al 2050, tenemos que multiplicar por 6 las toneladas de minerales que hoy consumimos y por 42 veces la demanda de litio, ¿sí? Esto implica más minería, trabajar más intensivamente en territorios y con poblaciones que viven en esas regiones. Y a su vez, donde se encuentran esos minerales para la transición energética, son territorios con un altísimo estrés hídrico. Ahí lo que vemos en pantalla es donde hay cobre y litio y las zonas donde hay estrés hídrico. Y todos estos minerales se encuentran en zonas de alto estrés hídrico, en donde las poblaciones plantean la situación de agua para la transición energética del norte global o agua para la vida. Y lo que observamos en la región, por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, Elon Musk tuiteaba que van a golpear donde tengan que golpear. El actual presidente de extrema derecha en Argentina públicamente emite comunicados en que Estados Unidos, empresas de Estados Unidos o Elon Musk están interesados en el litio argentino. Y, por ejemplo, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en un webinar de principios de este año, en enero, eh, dice que tienen que cuidar los recursos de la región para la transición energética, particularmente hablando de la zona
el triángulo del litio y que, lo tienen que cuidar de Chile y Rusia. Entonces, la lógica del sur global como entregador de materias primas para la transición del norte global. Entonces, en este marco, en Argentina, si se quisiera pasar toda la flota de vehículos individuales a coches eléctricos, se requeriría, por ejemplo, multiplicar por dos la cantidad de 4 el complejo nuclear de Argentina, o por 4,5 toda la energía eólica que tiene Argentina, o por 30 veces toda la energía solar que tiene Argentina. Cuando les hablo de Yacyretá, esta es la central hidráulica más grande de Argentina. Necesitaríamos dos más de estas o 4,5 veces más de esto que es la energía nuclear que tiene Argentina. Y a su vez, si solo se quisiera pasar al 50% de coches eléctricos, se requeriría de una inversión del orden de los 300.000 millones de dólares, divisas que Argentina no tiene, y a su vez, los tiempos para fabricar las centrales de energía renovable para abastecer esos coches eléctricos no darían en los tiempos que hay que ir hacia las emisiones. Y Argentina tiene, por ejemplo, una trayectoria en otros recursos, como puede ser el gas natural, en el cual la reducción de emisiones es muy similar a la de los coches eléctricos, contemplando la actual matriz energética. Con coches eléctricos pasaríamos de emitir 20 kilos a 7 kilos de CO2, mientras que migrando coches eléctricos pasaríamos de 20 kilos a 10, con una cadena de valor propia local y de este modo fortalecer una transición justa con el trabajo local argentino. Entonces creemos que es sumamente importante pensar cómo se mueven las personas y cómo se mueve la mercancía en este país. Acá lo que vemos es una imagen de una pera cultivada en Argentina, empacada en Tailandia y consumida en los Estados Unidos. Es necesario replantear las lógicas de consumo y producción a nivel mundial. Le damos el lugar a Manuel Rojo de Alianza Basura Cero Chile. La verdad que, para no repetir en parte algunas cosas que también hicimos como análisis, no tan de manera exhaustiva ni profunda, digamos, ni con los cruces que hace Jorge con Taller Ecologista, que nos pareció súper importante, porque creo que plantea preguntas de fondo. Lo que quisimos hacer con este trabajo también es, además de esa parte de plantear todo esto sobre la narrativa, ¿no? Estaba comentando anteriormente el compañero, era enfocarnos qué pasa con los residuos, ¿no? Y ahí queremos plantear algunas preguntas, así que voy a ir avanzando. Sobre el desarrollo propio de este trabajo, nos tocó entrar, ¿no? A analizar cuáles eran las perspectivas que tenía Chile, ¿no? Con este doble rol, ¿no? De ser un país con participante del Triángulo del Litio y por otro lado también estar proyectando un crecimiento sobre el parque automotriz eléctrico y la transición energética, ¿no? Que además nosotros en Chile la tenemos también asociada con otras variables que no solamente tienen que ver con el litio. El litio es un elemento dentro de eso, entonces queríamos de alguna manera plantear esto de que cuáles son las primeras cosas que aparecen, ¿no? Cuáles son las dificultades, cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos de esto. Y ahí tuvimos algunos, queremos compartir algunas de las cosas que fueron parte del desarrollo del proceso, ¿no? Cómo conectar primero con el tema. Había muchas organizaciones que estaban trabajando, organizaciones que pertenecen a territorios que han sido históricamente, ¿no? Destruidos, que han sido diseminados en términos culturales, en términos de recursos y en términos de sus valores ambientales y de biodiversidad, comunidades, sobre todo las del norte, que tienen un historial con el tema de la minería prácticamente ya de más de un siglo. Entonces ahora también se ven enfrentados a esta nueva demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo era la familiarización con eso? Entender la problemática, quisimos de alguna manera tratar de tener todo eso en contexto.
Luego conectarnos con esos territorios, pero además con las ONGs, con las fundaciones, con las universidades que habían hecho algún tipo de investigación, que ya han levantado datos, qué sé yo. Fue parte también del desarrollo. Hubo todo un escenario reflexivo para nosotros. Bueno, ¿qué vamos a colocar primero, no? En este informe. Es la narrativa, es la perspectiva importante, y además de eso, ¿dónde nos vamos a concentrar? Porque las baterías de litio tenían que ser el foco, no solamente porque lo quisiéramos, ¿no? O de alguna manera porque era parte de este trabajo, sino además porque sabíamos que eso se va a eventualmente convertir en un pasivo. Los residuos son parte de un trabajo que llevamos haciendo en la Alianza, por tanto, ahí también había todo un escenario y ver cómo entrar en el escenario del evitar, ¿no? A propósito de la jerarquía de los residuos que está planteada desde Gaia y que también hacemos eco en la Alianza. Luego la definición de líneas de incidencia, los territorios, presencia mediática, incidencia en gobierno, etcétera, que es un poco lo que ahora nos viene, ¿no? Después de sacar este informe. Bueno, ya lo decía que nosotros hicimos un cruce con esto la doble condición de país, por una parte extractivista de materias primas y por otro lado ser un consumidor de productos de los que no puede hacerse cargo, ¿no? Porque no los produce directamente, ¿no? No manufactura batería, tiene la idea de que podría en algún momento, eso es lo que escuchamos del gobierno, sobre todo en las estrategias de la electromovilidad, sueña con algún momento fabricar baterías, ¿no? Es como el sueño de manufacturar automóviles de varios países durante la década del 70 y el 80, algo que la verdad sigue siendo no muy cercano ni factible. Luego tenemos los resultados de ambas fases que producen daños probados y conocidos, ¿no? Sin embargo, se propone la transición energética como única salida a la descarbonización. Bueno, yo no voy a profundizar más en eso, creo que Jorge anteriormente lo plantea súper bien sobre esta narrativa. Y eso, de alguna manera, estaba asociado también a lo que estamos observando, no solo en la batería de litio, sino que en varios otros escenarios donde hay un relato sobre la modernidad, sobre el progresismo y el desarrollo, ¿no? Y esta mirada como aquí tienen que llegar, finalmente. Apostar a entender que el combustible y la electromovilidad no es el problema, sino la dependencia, etcétera, y varias de las otras cosas que estuvimos mirando que nos parecen sumamente complejas y que no pueden pasarse por alto al momento de analizar el problema de las baterías y de los residuos, ¿no? Es como, esto fue primero, ¿no? Esto es lo que nos plantearon primero, por tanto, ¿qué viene después? Eh, ahí, sí. Eh, ahí estoy. Solo queríamos compartirle esto porque es parte también del informe. Aquí hay una proyección, ¿no? De la Estrategia Nacional de Electromovilidad de Chile. Coincide en parte con esto de que hay un planteamiento sobre la idea de que la electromovilidad va a entrar muy fuerte, y así está planteado, sobre los vehículos, digamos, de pasajeros en general, ¿no? La electromovilidad con vehículos de pasajeros es parte de buses en general, ¿no? Transporte público. Y esta es un poco la visión del gobierno, ¿no? Sobre esta parte, que dice que todas las personas en Chile accedan a los beneficios directos e indirectos del transporte sostenible a través de fuentes cero emisiones, permitiendo una mejora en la calidad de vida, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales. Y sobre esta base, obviamente que hicimos un cruce y dijimos, bueno, cuando se habla de esto, ¿no? Y ya concentrándonos solo en las baterías de litio como tal, ¿no? ¿De qué habla el gobierno cuando habla de sostenibilidad, ¿no? Cuando habla de calidad y los marcos de alguna manera sobre la protección ambiental? Y la verdad es que es bien preocupante. Primero porque hay ya hasta el momento un pasivo, ¿no? Ya sabemos y conocemos en parte lo que se está haciendo a nivel mundial, de la retornabilidad y de la posibilidad de reciclar baterías a nivel mundial es bajísima, ¿no? Llena de espacios negros, ¿no? Como la misma materia negra, ¿no? Tal cual que es como el resultante de lo que se obtiene de esto, con un montón de materiales que son incompatibles desde el punto de vista, digamos, del reciclaje. Hay PFAS entre medio, están incorporadas, estuvimos analizando y revisando algunas cosas sobre las baterías de litio y es súper preocupante. Pero lo más preocupante aún es que los países en vías de desarrollo, como Chile, ¿no? O que al menos apuestan a crecer siendo países en vías de desarrollo, es que si no tienen la posibilidad de reciclarla aquí, tampoco la han tenido los países desarrollados. Por tanto, el escenario es bastante preocupante y la proyección en términos de pasivo y lo que va a quedar de aquí a un tiempo cercano, por ejemplo, al 2050, es algo que la verdad
no solamente nos permite dar una proyección, ¿no? Y poner un tema en alerta a los gobiernos y al Estado, sino que además lo que va a pasar en los demás países, ¿no? ¿Qué va a pasar con los pasivos ambientales? ¿Dónde van a quedar? ¿Cómo se van a hacer cargo? Y sobre esta línea hicimos una consulta al Ministerio del Medio Ambiente sobre la existencia de la estrategia, las políticas, los acuerdos de producción limpia, ¿no? Sobre, además pensando en que el gobierno, o sea, qué era lo que pensaba y qué era lo que se podía hacer, ¿no? Y cómo y dónde lo va a encajar para ver qué hacemos con la batería de litio. Y la respuesta, bueno, nos dicen que en cuanto a la batería de litio está trabajando en el marco de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Una ley REP, ¿no? Bajo ese régimen que ya está operando en Chile para otros residuos, digamos. Y Manu, dos además, minutos. gracias, y además lo plantea sobre la base de que cree que un reglamento no solamente lo está pensando para regular, aquí lo que se lee además es que está pensándolo para meterlo dentro de una máquina productiva, ¿no? De nuevo, es colocar, como decimos en Chile, la carreta delante de los bueyes, ¿no? Es como colocar, en realidad, el problema de fondo queda atrás, ¿no? Y son lo que colocan adelante es algo que en realidad tiene que ver con cómo mover economía. Entonces, invitan a un montón de sectores para ver cómo podemos mover esta cantidad de pasivos ambientales que saben a conciencia que va a quedar, pero la verdad, todos sabemos los resultados, ¿no? Y eso en 30 años no ha ocurrido, entonces es súper preocupante. Es súper preocupante porque no sabemos dónde finalmente el gobierno, a partir de su estrategia, va a cargar los dados para ver qué resultados tiene en términos de esos pasivos, por dónde podría ir la eventualidad de un reciclaje potencial, pero además porque hasta el momento los resultados a nivel mundial sobre el reciclaje de baterías de litio es paupérrimo, ¿no? Es como, y no estamos diciendo nada nuevo, la verdad eso pasa con otros residuos también. Entonces, creo que adosado a lo anterior, que tiene que ver con esta narrativa, ¿no? Construida sobre la base globalizada de cómo nos movemos con la electromovilidad y descarbonicemos, no sé qué, está dado todo esto de un pasivo que la verdad es que va a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Termina sacrificando territorios, terminan pagando y disponiendo los que tengan dinero, los que no tengan dinero lo van a disponer en cualquier parte, etcétera, con los costos ambientales que ya conocemos. De las dos conclusiones, y aquí ya estoy terminando, que hay una asimetría para llevar a cabo apuestas de este tipo, pero si se comienza por casa, si se explora las abundancias que cada lugar tiene, nada importa si en el norte o sur global, que también son categorías impuestas, sino donde vive un humano consciente de que no quiere seguir siendo cómplice del circo triste, la depredación y la dependencia. Esto nos parece súper importante para nosotros. Primero porque hay que poner en algún momento el punto de decir, bueno, si todo esto viene y ni siquiera tienen una posibilidad de hacerse cargo de los pasivos ambientales, en qué momento las comunidades empiezan a sacar sus propias soluciones, ¿no? Eso es una de las cosas que planteamos como conclusión. Y la otra también, que se habla mucho de economía circular, pero no se está pensando, ni siquiera en este caso de las baterías, en los tres círculos guiados por el diseño definidos por la OCDE. Chile es un país OCDE, al igual dentro de Latinoamérica, al igual que México, pero la verdad está muy lejos de eso, ¿no? Sigue siendo un planteamiento que de verdad deja mucho espacio para dudas, deja mucho espacio para que se repitan ciertas imágenes que tenemos sobre otras zonas de sacrificio, sobre otros espacios de pasivos ambientales que no tienen solución hasta el día de hoy. Entonces, creo que algo que nosotros como conclusión deberíamos ir instalando a partir de los resultados, es parte de lo que queremos hacer en Chile con los resultados de este informe, no solamente es ponerlo sobre la idea de incidencia en los gobiernos, en el gobierno actual y en los que vengan, sino que además es instalarlo en la comunidad. O sea, esto no es solo la descarbonización y la posibilidad de la transición energética, sino viene con un montón de problemas asociados que hay que relevarlos, porque si no, la verdad no nos parece un poco infructuoso. Eso. Le doy el lugar a Ecuador, Alianza Basura Cero. Listo, buenos días, buenas tardes con todas y todos. Bueno, desde la propuesta del Ecuador fue un poco, bueno, fue bastante un reto. La investigación sobre las baterías de litio era realmente un tema absolutamente nuevo para nosotras en la Alianza Basura Cero también, y era como un tema como bastante nuevo en el que costó como ir encontrando
la forma, ¿no? De ir tejiendo la información, de ir como jalando también los datos para tener una idea del panorama en el que estamos, sobre todo en el Ecuador. Y bueno, no ha sido fácil obtener cifras oficiales porque desde el Estado, luego lo vamos a ver, hay como muy poca información que se está registrando, muy poco interés sobre registrar también lo que está pasando con la movilidad eléctrica sustentable, como le llaman a los vehículos eléctricos y también con sus desechos, ¿no? ¿Qué pasa con esas baterías de litio cuando están fuera de uso? Sin embargo, la información que pudimos obtener es, por ejemplo, la del servicio de rentas internas, que son los vehículos que se han importado, es decir, los vehículos que han llegado al Ecuador, que no necesariamente están circulando todos, porque pueden estar en almacén, en exhibición, como para venderse, pero que son los que están finalmente en territorio ecuatoriano. Entonces, en el 2020 apenas eran 46 vehículos, en el 2021 crecieron a 447, en el 2022 pasan a 830, en el 2023 crece bastante, 2.318, y actualmente son más de 1.500. Eh, la venta de los vehículos eléctricos en el Ecuador, digamos, había como a inicios de año bastante optimismo desde las concesionarias, desde las grandes empresas que están vendiendo los autos eléctricos, pero esta crisis energética que estamos afrontando, tenemos la certeza de que sin duda afectará a la venta de estos vehículos, ¿no? Porque hay casi como una contradicción en hablar de una energía sustentable, de una transición hacia la movilidad eléctrica, cuando, como ustedes saben, en el Ecuador nos hemos enfrentado, esto fue el panorama más duro que tuvimos hace 2 semanas más o menos, que fueron 14 horas sin luz en bloques de 7 horas por una falta de planificación, por el cambio climático, porque hay una severa sequía en el país y que esto finalmente termina cuestionándonos primero nuestra matriz energética, la falta de capacidad del gobierno para afrontar la crisis energética, pero que también cuestiona, ¿no? Este proceso de transición hacia una movilidad eléctrica sustentable donde finalmente esa movilidad eléctrica sustentable se alimenta de un tipo de matriz energética, ¿no? Que en este caso es la hidroeléctrica, pero que ahora se está como replanteando y pensando, bueno, se están lanzando como muchas ideas, nada estudiado ni concreto, pero hasta se habla de energía nuclear como posibilidades para el Ecuador. ¿Cómo está el tema a nivel no solamente de los vehículos eléctricos? Como les decía, en el año del 2020 al 2024 hay 5.175 vehículos que se han importado, datos del Servicio de Rentas Internas. Son vehículos de China, principalmente Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur y Japón. Hay más autos híbridos que autos eléctricos. Tal vez tiene que ver con esta situación, con la energía eléctrica. Si no tienes energía eléctrica, te funciona la opción del combustible o viceversa, ¿no? Porque también subieron los costos de los combustibles. Entonces es como que el auto que más se acomoda a la situación nacional. De los autos híbridos son los que más se venden. Hay 41.929 vehículos entre el 2020 y 2024 importados. Los países nuevamente que están vendiéndole al Ecuador, que son las mismas marcas de siempre, ¿no? Son de China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Francia, bueno, algunos de Turquía, Italia e India. Y finalmente, donde hay realmente una desregularización total, que se venden y se importan, de hecho, como juguetes, en la gran mayoría son las que les decimos motonetas, que no son las motos grandes, sino unas motos chiquitas que sirven más como para el ámbito urbano. Y los scooters. Estos no tengo el dato hasta el 2024, la mayoría, casi en su 100%, se importan desde China y lo que tenemos actualmente son 239.557 entre motonetas y scooters. La mayoría de todos estos automotores, tanto los eléctricos, los híbridos, como las motonetas y los scooters, están dotados con una batería de ion de litio.
El Estado en el Ecuador está desde el lado del incentivo, es decir, hay un Estado que te dice, ven, trae, importa y te doy las facilidades para que este vehículo salga barato, pero no está en el otro lado, es decir, no está en la regularización de cómo vienen esos vehículos, de cuáles son las condiciones que deberían tener para que esta movilidad sustentable o esta afición a la ecoeficiencia que hay desde el Ecuador, de alguna manera no sea tan desordenada y no deje tantos pasivos como se empiezan a ver. Entonces, desde el lado del Estado, por ejemplo, hay cero arancel para la importación de los vehículos eléctricos, no pagan impuesto al valor agregado, que es del 15% en el Ecuador, no pagan impuesto a los consumos especiales y además en el caso de Quito no tienen la restricción de pico y placa como suelen tener como tienen la mayoría de vehículos. Y el Estado no está y debería estar, porque si ya estamos ingresando, le estamos apostando a una movilidad eléctrica y creemos que los vehículos eléctricos son como la solución, digamos que así fuera, si así fuera, debería estar por lo menos en la estandarización del etiquetado de las baterías, es decir, asegurarnos que estas baterías que están ingresando sean por lo menos de primera vida y que sean de celdas, ¿no? De estas que se pueden reparar o reutilizar. En eso debería estar el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, INEN. Ellos, ante la pregunta, solamente nos dijeron que internamente en los reglamentos y normativos que aún no pueden ser públicos están trabajando sobre ello. Si esas baterías no llegan con un cierto estándar, no se vigila que efectivamente cumplan con ciertas normas, esas baterías que deberían tener una expectativa de vida de 8 a 10 años, finalmente tienen muchísimo menos vida que la que se ofreció. Eso está pasando mucho con las motonetas y con los scooters, ¿no? Que les ofrecen una vida de más o menos 6 8 años y finalmente les terminan durando 2. Los técnicos que están trabajando en el tema lo que te dicen es, yo cuando abro esas baterías lo que noto es que no son baterías de primera vida, ya son baterías reutilizadas. No hay desde el Estado ecuatoriano, y siempre te dicen es un tema pendiente, una hoja de ruta para la gestión de las baterías de litio. No hay tampoco una estandarización de las electrolineras, entonces cada marca trae el auto que quiere con el cargador que puede y arma las electrolineras que necesita y eso a la final es como tener el auto pero no poderle poner gasolina, ¿no? Y finalmente eso también termina deteriorando las baterías. Y bueno, desde la autoridad, que es la que debería estar al frente del tema, que es el Ministerio de Ambiente, lo que se especificó es que es necesaria una norma complementaria que incluya nuevos aspectos con la responsabilidad extendida del productor. Y no dijeron nada más. Esta es más o menos cómo deberían llegar la información que se debería dar al consumidor de las baterías. Esta estaba en una exposición de automotores donde se da toda la información sobre esa batería, ¿no? Eso lo estaba haciendo una marca que se llama Leap Motor, pero no todas las marcas hacen como esta exposición de cuál es el tipo de batería con la que te están equipando ese vehículo. Estas son las baterías que llegan con las motonetas y los scooters. La de la derecha tiene toda la información que es necesaria como para poder ser reparada y las demás simplemente se convierten en desechos y hacen que esas motonetas se conviertan en juguetes. No hay tampoco una trazabilidad de los productos, es decir, los concesionarios no te dicen de dónde se importan estos vehículos, cómo se obtiene el litio, cuáles son los impactos, cuál es la mano de obra que se está utilizando, cuál es el uso que se da a esas baterías. Esa información no se da. Y a lo que nos están llevando a lo que nos están invitando es a esto, ¿no? Es a un cambio de cambiar estos autos que son a combustión por autos de litio y con eso ya hemos reducido los gases de efecto invernadero, lo cual es absolutamente falso. Bueno, estas son como las demandas de litio a nivel internacional. No me voy a quedar aquí porque ya me queda poquito tiempo. Sí, ya estamos en tiempo, gracias. Sí, este es un poco el ciclo de vida de las baterías de iones de litio, que es un poco a lo que nosotros vamos como a apostar tenemos ya como previstos 2 talleres
de difusión de la información de esta investigación y esta es un poco más o menos lo que hemos encontrado que se parece un poquito mejor a lo que debería ser el ciclo de vida de las baterías de iones de litio. Y finalmente solamente contarles que los gestores de almacenamiento, que la gestión de las baterías de litio no se procesan en el Ecuador, lo que se hace es almacenar cuando tienen un buen grupo de baterías, según cada uno de estos gestores, Vermonte, Recicla Electronic o Incinerox, se devuelven. En algunos casos se devuelven a Estados Unidos. Vermonte reenvió 5 baterías, Recicla Electronic una y las que se van a China no tenemos todavía la información. Eso es un poco la información. Este también es como un, un registro de un primer taller que ya tuvimos y bueno, y esto es a lo que no queremos llegar, ¿no? Como tener el auto eléctrico ahí en medio de los de combustión y un poco la apuesta sería como tener el bus eléctrico, la transportación pública, si es que nos vamos a mudar hacia otra matriz productiva y otra matriz en cuanto a la movilidad. Le doy el lugar a Marisol. Nosotros, bueno, hemos visto hasta ahora un enfoque en las dos primeras presentaciones supremamente valioso con relación a la normativa y en efecto nos hemos enfocado a raíz del problema de cambio climático que nos afecta globalmente. Se han enfocado todos los esfuerzos hacia estas estrategias de reducción de emisiones, dejando de lado que hay otras crisis a nivel planetario tan o más importantes que esta. Sin embargo, pues toda la agenda, como ya lo planteó Jorge al inicio, toda la agenda se mueve en el desarrollo de un modelo consumista y en este esquema de transición energética, pues tenemos metas sumamente ambiciosas por lograr reducir estas emisiones, pero como ya vemos en los casos que se han expuesto de la vida real, es algo pues realmente como falso que tenemos. Sin embargo, tenemos una realidad y es que la movilidad eléctrica es un hecho, la energía renovable a través de sistemas fotovoltaicos o energía eólica es un hecho y los residuos, como vemos, están quedando y tenemos quizás que afrontar y tener una visión también de cómo vamos a resolver la crisis que va a ocasionar estas baterías de ion litio. Tanto en el Caribe como en América Latina no estamos preparados para la gestión de lo que se supone va a ser esta proyección de vehículos eléctricos. Pues diversos informes muestran que en América Latina el 55% solo hay de recolección y en Panamá, por ejemplo, el 76%. En Panamá, este 76% incluso más se incinera. Entonces, pensar de que vamos a lograr tener un sistema de gestión adecuado es muy improbable y por eso tenemos quizás que tener una visión de fortalecer los instrumentos normativos para prever y de alguna manera minimizar los impactos que puede ocasionar una gestión para la cual los países de América Latina y el Caribe no están preparados. De allí es que nosotros decidimos desde los lineamientos de Gaia de esta campaña de las baterías de ion litio en la movilidad eléctrica, irnos por el tema normativo para lograr identificar cuáles son las barreras y las oportunidades que pueden existir y dónde hay una normativa que nos pueda servir de guía para mejorar lo que ya tenemos o diseñar estrategias y políticas que no tenemos. En este sentido, nosotros inventariamos los marcos regulatorios de 4 países en América Latina, Chile, Costa Rica, Colombia y por supuesto Panamá, versus la normativa en Estados Unidos, la Unión Europea. Elaboramos con esta información una matriz comparativa, analizamos barreras y vacíos específicamente para la implementación de un marco legal en Panamá y formulamos una propuesta de normativa para Panamá. Como vemos, pues tuvimos un enfoque un poco más pragmático y aterrizado de lograr tener un instrumento que nos pueda ayudar a prevenir, estando en este momento en que no hay todavía mucha batería eléctrica que haya llegado a su vida útil.
poder tener pues una normativa. Este estudio nos ha llevado pues a diferentes conclusiones, el haber comparado esta normativa a nivel internacional. Y bueno, entre estas nos hemos dado cuenta que la gestión de las baterías de litio, digamos, no se maneja desde el mismo punto de vista a nivel normativo. En Estados Unidos entra o cae como un manejo de un residuo de manejo especial. En Colombia y Costa Rica, perdón, en Chile y Costa Rica está incluido dentro de la ley marco que incorpora el concepto de responsabilidad extendida al productor como un residuo prioritario. En Colombia está incluido como dentro del manejo de los RAE, y en Panamá no se cuenta aún con una normativa que incluya un manejo diferencial especial para estas baterías. La Unión Europea viene siendo quizás la única normativa que cubre de forma exhaustiva todo el ciclo de vida de las baterías de ion litio y sin duda pues es una normativa referente, ajustada obviamente a la realidad de cada país en la que nos podemos basar, ya sea para mejorar los instrumentos que ya se han formulado o los que aún están en proceso de desarrollo o que no se han desarrollado. Entonces, es un elemento importante que donde ya existe normativa, el principio de responsabilidad extendida del productor es crucial. Otras conclusiones del estudio es que es muy importante tanto en los países de la región como en Europa. Uno de los problemas que hay es lograr cumplir los porcentajes de recolección y recuperación adecuados. Y ya vemos por las presentaciones que hizo ELA que gran parte se debe a las barreras de diseño, que no hay una homogeneidad y esto dificulta cualquier estrategia de reutilización y aprovechamiento. También creo que es importante destacar que aunque pareciera que no hay infraestructura en la región para el manejo de estas baterías de ion litio, sí existen algunas empresas que ya se han establecido, otras que están en desarrollo para hacer el reciclaje de las baterías de ion litio de la movilidad eléctrica y de alguna manera también segunda vida, que eso sí está en muy menor escala. Hay plantas ahorita en Colombia, hay 2 plantas en Chile, sí están ahorita mismo incipientes. Obviamente en Estados Unidos, en Costa Rica hay 2, la más conocida es Fortec. Si bien se hace una proyección actual, no cubrirían eso que se ha proyectado a futuro, son una alternativa y son una solución hoy. A nivel internacional también hay normativas sobre la cual nos podemos basar. En lo que respecta al transporte aéreo, terrestre y acuático están las normativas ADR y UNESE y el convenio de Basilea surge también como un instrumento importantísimo, ya que ha incluido la presencia de la sustancia hexafluorofosfato como una condición para que, y está incluida esto dentro de las baterías, para que se considere como un residuo peligroso. También hay una normativa que es la OL 1974 de evaluación de la reutilización de las baterías y la remanufactura. En el caso de la disposición final, un aspecto importante es que de acuerdo a lo que se formule en la mayoría de la normativa en América Latina, se permite el coprocesamiento y la incineración, que sabemos que no está dentro de la jerarquía esperada en la gestión de los residuos y ellos sí específicamente en lo que es la parte de tratamiento, hay un artículo, el 70, en donde se indica que la valorización energética no está permitida. Un aspecto importante en la región que ayudaría digamos, a que haya una gestión que pudiese manejarse a nivel regional es que los sistemas de aduana sí tienen partidas arancelarias validadas, a diferencia, digamos, de los marcos normativos de la región, en donde las definiciones a veces no están iguales o varían y que esto dificultaría un poco el poder tener una estrategia regional.
Algo muy importante también es que en países como Colombia, Chile y Costa Rica se han conformado comités consultivos multisectoriales, lo que es muy importante, no solo en el proceso de formulación de las metas, sino también para consulta, apoyo y seguimiento. En general, existe un vacío en las normativas evaluadas con relación a los procesos de certificación para segunda vida. Y esto es muy importante porque en el caso de Costa Rica, por ejemplo, la empresa Fortec, ellos tienen la posibilidad de hacer un reuso y de hecho empezaron haciendo reuso, pero las marcas tienen una aprensión a que sus baterías se le den una segunda vida por problemas que puedan existir en esos segundos usos, convirtiéndose esto en una barrera y obligando a la empresa a dejar esa práctica que tenía de segunda vida hacia volcarse solamente al reciclaje. En Panamá hicimos un pequeño estudio con relación a el tipo de baterías que están teniendo los carros que se importan y conocer cuál era el sistema que se estaba utilizando para gestionarla. A pesar pues que escribimos a muchas empresas y contactamos tanto física como por correo electrónico a muchas empresas, recibimos respuesta únicamente de 4 del área de la parte eléctrica, pero fue muy importante porque la información que recibimos fue valiosa. Vimos que en el mercado similar a como Ecuador, la mayoría de los carros que se están importando, que se están instabilizando son híbridos, en un menor porcentaje es el 100% eléctrico, justamente por quizás el tema de que no hay suficientes estaciones de carga y que pues las personas eligen una opción híbrida. También pudimos identificar en esta pequeña muestra los 5 tipos de baterías de ion litio, lo que vemos que dificulta enormemente aplicaciones de segundo uso. Y el promedio que nos dijeron en general de estas baterías oscila entre 8 y 20 años. Algo muy importante en una de las empresas que encuestamos es que ellos tienen restauración de sus baterías y esta es la empresa que nos dijo que la vida útil de sus baterías es de 20 años porque ellos tienen este método que permite alargar la vida útil. Uno de los aspectos que encontramos también es que había una falta de conocimiento de estos actores en la normativa, pero que también hay una falta de divulgación porque las instituciones responsables, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, pues no habían enfocado todavía este tema, este problema. En Panamá no existen planes de segunda vida. Las empresas están interesadas en que se adopte un marco regulatorio serio, firme, que se pueda implementar y vimos que se requiere mucha capacitación. Este esquema que está aquí es un esquema que trabajamos, ya lo habíamos compartido con ELA y es como actualmente las empresas están manejando, gestionando las baterías de un litio. La batería de un litio 3 de las empresas, una vez que llega la vida útil, la batería se descarga, va a un almacenamiento de la empresa, luego contratan una recolección local. Esa recolección local lo lleva a un centro de acopio especializado, entre comillas, debe cumplir con cierta normativa. Y hay un vehículo que transporta estas baterías a la planta en Costa Rica. Muy importante que se están consolidando y que el tiempo de espera es de más de 6 meses para poder justificar este traslado. Esto llega a la empresa en Costa Rica desmontan las baterías, hay un proceso de separación mecánica, pero hay un proceso también de hidrometalurgia y ellos están enviando la masa negra a mercados internacionales, lo que obviamente después regresa tanto a vehículos y una sola empresa hace la restauración y vuelve a incorporar la batería. Perdón, Marisol, ya estamos Ajá, 1 minuto y ya ok, tenemos que ir sí, ya cerrando. estoy Gracias. terminando. Bien. Ajá, le pediría a mis compañeras que están conmigo aquí en la sala que puedan bajar un poco el volumen. Ustedes disculpen, que es que están trabajando al mismo tiempo. Bueno, nosotros hicimos un taller también y encontramos varias barreras identificadas con los actores claves, pues obviamente falta de recursos financieros, conciencia pública limitada. Esto es muy importante en la parte de narrativa. Las personas no conocen los riesgos que tienen las baterías de ion litio. No hay infraestructura adecuada, pues se requiere una reglamentación que pueda cumplirse. Son costosos los costos de transporte, los volúmenes son bajos.
El mercado es aún pequeño y pues no hay esa infraestructura que facilite una movilidad de un mayor volumen. Este es un esquema de las oportunidades que se identificaron tanto a nivel local como internacional y nosotros hicimos una propuesta de política. Esta propuesta política fue acogida dentro de un decreto que ya existe para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es un proyecto regional que se llevó adelante por 5 años, un proyecto de PREAL y ONUDI, y nosotros ahora contamos con este borrador de decreto que debemos gestionar y hacer la incidencia para lograr que se apruebe y para lograr que se implemente, con lo cual hemos quizás logrado parte de los objetivos que nos propusimos con este estudio. Queremos ahora trabajar en una campaña de educación en conjunto con los actores clave y sobre todo poder capacitar a estos actores hacia procesos de gestión que orienten hacia ese manejo pues responsable y a la jerarquía de residuos que queremos. Y bueno, algunas reflexiones. Hemos enfocado mal este tema del cambio climático. Lo hemos enfocado a nivel mercantil en lugar de tener una visión de desarrollo local. Hemos pensado un modelo que continúa siendo de movilidad individual en lugar de uno colectivo de menor impacto social y ambiental. Estamos conectados, tenemos que actuar. El ecodiseño de las baterías es crucial para lograr una gestión de segunda vida de estas baterías. Muchas gracias.